Busque, por favor, el Evangelio según Lucas, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 10, dice ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he mandado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Toma su lugar, bendiciendo al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos, pues su palabra nos enseña, nos muestra, nos redarguye, nos exhorta, nos reprende, y son bendiciones para nosotros siempre. Amén. Aquí dice la Escritura, hermano, el Señor Jesús, sus discípulos y a nosotros también: así también vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que os he mandado. Hermanos, ¿qué tanto hemos hecho nosotros de lo que el Señor nos ha mandado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado en su palabra? ¿Sí considera usted esta lectura? Miren, no sé cuánto sea su esfuerzo o cuánto nos hayamos esforzado para hacer lo que el Señor nos ha mandado, pero es mucho, muy importante, en verdad, hermanos, hacer lo que el Señor nos manda. Ahora, cuando les dice aquí a sus discípulos: así también vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que os he mandado, decid: siervos inútiles somos. Y luego ya termina diciendo: porque lo que debíamos hacer, hicimos. O sea que lo que el Señor nos manda, eso es lo que debemos hacer nosotros. Y cuando hagamos esa parte, hermano, que lo que el Señor nos manda, digamos: siervos inútiles somos. ¿Por qué? Pues en el Señor, hermano, hay mucho que hacer. Mucho que hacer, hermano. Y muchas veces, hermano, lo que se nos manda o lo que se nos dice, eso es lo que hacemos. No queremos hacer más de lo que se nos ha mandado. ¿Qué podemos poner de ejemplo? Mire, comentaba, por ejemplo, cuando se nos dice: hermanos, ¿cuántos quieren ayunar esta semana? Eso es un mandamiento del Señor, el ayuno. La oración es otro mandamiento del Señor. El predicar la palabra, el Evangelio, es otro mandamiento del Señor. Y así podemos buscar muchas cosas en la palabra del Señor, hermano, que se nos dice a nosotros para que las hagamos. Pero le decía: ¿cuántos quieren ayudar esta semana? Bueno, alguien puede levantar su mano y decir: yo el lunes, yo el martes, yo el miércoles, yo el jueves. Y luego resulta que pues el sábado y domingo no hubo quien ayunara y ya nadie quiere. Ya nada más con un día se conformaron, ¿no? ¿No se podrán esforzar otro día? Bueno, gloria a Dios, considere. Ahora mire, cuando por ejemplo el Señor nos manda a predicar la palabra del Señor, a veces nos asigna un alma por ahí el Señor, y es un mandamiento. Y a veces no le dedicamos el tiempo que le deberíamos dedicar a este servicio a Dios. Se nos manda que hagamos, hermano, por medio del ministerio, por medio de lo que Dios estableció. Pues son mandamientos de Dios. Y muchas veces no lo hacemos, o no queremos hacerlo. No queremos esforzarnos, hermano. Solo un poco nada más. Bueno, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero a veces el punto es que ni es siquiera ese poco nos esforzamos, hermano. Y esto es muy importante para todos, porque si no nos esforzamos, no estamos haciendo
hermano, lo que el Señor nos manda, y entonces sí vamos a ser siervos inútiles. Aquí dice la Biblia que cuando hagamos todo, ¿verdad?, que hayamos hecho todo lo que Él nos ha mandado, digamos, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Pero si lo que debíamos hacer no lo hicimos, hermano, pues sí, llegamos a ser siervos inútiles, hermano. Y yo no quisiera ser un siervo inútil. ¿Usted? Hermanos, somos llamados para esforzarnos en lo que el Señor nos manda. Una enseñanza para mí, para usted, y Dios nos ayude para esforzarnos como debe ser. Alabamos a Cristo, hermano. Si por ejemplo en la semana se nos asigna, le comentaba a alguien un matrimonio, un hogar, que podamos ir a compartir en la palabra de Dios, hermano, hay que esforzarse. Y dirá, no, pues yo con esto tengo yo para esta semana, hermano, yo no puedo hacer más. Bueno, si eso es lo que usted cree o siente que no puede más, pero si usted se esfuerza, sí podrá hacer un poco más, hermano. Amén. Sí, hermano. Lo que se nos manda, hermano, hay cosas que sí podemos hacer un poco más de lo que se nos dice, de lo que se nos manda. Y esto para la gloria de Dios, hermano. Gloria a Dios. Con ánimo pronto, con ánimo voluntario, queriendo agradar al Señor. Alabamos a Cristo, hermano. Amén. Mateo capítulo 25. Alabamos a nuestro Señor Jesús. Evangelio según Mateo. Gloria al Señor Jesús por su palabra. ¿Cuántos estamos haciendo lo que el Señor nos manda, hermano? ¿Cuántas cosas el Señor nos manda, hermano? Hay que esforzarnos, hermanos. Luego he escuchado algunas veces que dicen, esfuérzate. No, hay que esforzarnos, hermano. Sí, amén. Asaf le dijo a su hermano Abisai, cuando estaban en la guerra, cuando el ejército sirio estaba enfrente y atrás estaban todo el ejército de Amón, Joab le dijo a Abisai, esfuérzate y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios. Pero donde me llama mucho la atención, hermano, es cuando dice, y haga el Señor lo que bien le pareciere. ¿Qué tan importante, hermano, es esforzarnos para que el Señor haga lo que bien le pareciere, hermano? Porque si usted y yo no nos esforzamos, ¿cómo podría hacer el Señor lo que bien le pareciera? Digo, en nuestro esfuerzo, porque Él hace muchas cosas gloriosas, pero para que usted pueda recibir o sentir la bendición de Dios, hermano, para poder ver las maravillas, hermano, las bendiciones, lo que el Señor hace, necesitamos esforzar. Si no, no vamos a poder ver nada de Dios, hermano. En verdad, en el esfuerzo es donde podemos ver la gloria de Dios, hermano. Sus bendiciones maravillosas, porque hay victorias. Pero si yo no me esfuerzo, si ni siquiera lo que me manda el Señor hago, hermano, pues ¿cuáles bendiciones tengo yo? Espirituales hablo yo. Gloria a Dios, hermano, mira qué bendición nos dio el Señor ahí cuando oramos. Miren, no cesamos de orar y de pronto sentimos la gloria de Dios. Miren, nos esforzamos a ir a ese hogar, hermano, y de pronto cayeron de rodillas y de pronto se entregaron a Cristo. ¿Dónde están esas bendiciones en nuestra vida? Porque cuando yo, por estarme esforzando allí en la oración, de pronto empiezo a sentir la presencia de Dios y empiezo a llorar y me empiezo a llenar del Señor Jesucristo y me levanto, gloria a Dios, y traigo un gozo especial, hermano. ¿Dónde están esas bendiciones? Si las tiene, denle gloria a Dios, pero si no, tiene y tenemos que esforzarnos, hermano, para poder experimentar esto.
esfuérzate y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciere. Mire lo que dice aquí, capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hermano, ¿el Señor nos ha entregado sus bienes? Pregunto. ¿Nos ha dado de sus bienes del Señor? Sí nos ha dado, hermano. Toda su palabra, hermano, son sus bienes. Ahí nos habla de mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, hermano, de su enseñanza, de su poder, de las victorias, de las bendiciones, hermano, de sus bienes espirituales, hermano. Y eso nos lo dejan los siervos y siervas de Él, hermano. Conforme dice el siguiente versículo, y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su, dice su versión 60, capacidad, o a su facultad, y luego partió lejos. Pero sí sabe que un día viene, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Y ese día que venga, hermano, si no nos esforzamos por hacer lo que el Señor nos mandó, si no nos esforzamos por hacer lo que el Señor nos dejó como mandamiento, hermano, ¿qué le vamos a decir? Dice el 16, y el que había recibido 5 talentos se fue, ¿y qué hizo, hermano? Negoció con ellos e hizo otros 5 talentos. El 17 dice, asimismo el que había recibido 2 ganó también él otros 2. 18, mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Hizo cuentas con ellos. Gloria a Dios. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Miren, este hombre, hermano, le dio el Señor conforme a su facultad o capacidad. Al otro le dio 2, porque eso era su capacidad. Pero en eso que el Señor le dio a ambos, hermanos, tenían que esforzarse. Mire, quizá si hubiera conformado el de los 5 y decir, pues, Señor, 6 o 7. Pero gracias a Dios, hermano, que se esforzó y logró los 10 con los que le había dejado y con los que hizo por gracia del Señor, hermano. Completó 10. Ahora, ¿qué tuvo que pasar este siervo, hermano, para ajustar esos 10? ¿O qué vivió para poder entregarle esto al Señor, hermano? Cosas, pruebas, luchas, aflicciones, todo eso lo tuvo que vivir, hermano, para poder hacer eso, hermano, y para poder lograr eso. Pero al fin, ¿qué le dice el Señor, hermano? El 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Y luego note lo que dice, sobre poco has sido fiel. Sobre poco has sido fiel. Pero ya le dice, sobre mucho te pondré. La bendición, hermano, de recibir de Dios es cuando usted y yo nos esforzamos, hermano, Gloria a Dios. para poder recibir de Él. Lo mucho que Dios tiene para nosotros nos lo va a dar cuando usted y yo nos esforcemos. Si no nos esforzamos, hermano, vamos a seguir leyendo. 22, y llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, sé que otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Le dijo lo mismo que al de los 5, no le dijo lo mismo, hermano. Sí, hermano, porque era su capacidad. El Señor no le va a dar una carga más de la que usted pueda llevar, no pueda llevar o pueda llevar, hermano.
El Señor sabe lo que usted puede hacer, pero, hermano, si no lo hacemos, hermano, si no lo hacemos. Versículo siguiente, hermano, 23. Su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Otra vez dice: sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, 24. Y llegando también el que había recibido, ¿cuánto, hermano? Oiga, era muy poco, no más que los otros, hermano. Porque era su capacidad, era lo que podía hacer, era lo que Dios le había puesto para que él lo multiplicara siquiera a 2, hermano. Pero ¿qué hizo este hombre? Alabamos a Cristo. 24 dice: y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. 26. Y respondiendo su Señor le dijo: malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que tuviera aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Alabamos a Cristo, hermano. Sí, amén. Qué importante es esforzarnos, hermano, de verdad. Un talento, hermano. ¿Qué hizo en todo el tiempo este hombre? O este siervo, hermano. ¿En qué vivió? ¿En qué se la pasó? ¿Sentado sin hacer nada? ¿O qué hizo, hermano? No se esforzó. Así puede ser posible que alguno de nosotros, hermano, esté caminando nada más, pero sin esfuerzo, sin obtener, hermano. Me llama mucho la atención cuando dice el 27: por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más. ¿Por qué? Por su esfuerzo, hermano. Porque se esfuerzan para hacer lo que el Señor le manda, y vienen bendiciones gloriosas, hermano. ¿Cuántos hemos recibido estas bendiciones? Ah, qué hermoso es, hermano, en verdad. Qué hermoso es poder buscar lo espiritual, lo que es de Dios. Mire, ¿qué hizo este hombre? Me llama la atención lo que dice un proverbio en el capítulo, a ver, vaya a los proverbios, alabamos a nuestro Señor Jesucristo, capítulo 30, capítulo 30, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermano, han visto la obra de Dios? Por lo que usted, por lo que el Señor le ha mandado y usted ha obrado conforme a Dios, hermano. Porque es donde va a estar la bendición, en hacer lo que nos mande. ¿Cuánto la han recibido, hermano? Pero que diga, hermano, que usted pueda pararse aquí, pueda agarrar el micrófono. Mira, gloria a Dios, hermano, mira qué bendición. Pero con ese gozo, hermano, porque lo llenó el Señor en eso que hizo por su esfuerzo. Porque si pasa, hermano, si pasa, hermano, cuando usted se esfuerza para la gloria de Dios, suceden cosas muy maravillosas, hermano, que hace Dios. Versículo 24.
Alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Él es grande, hermanos. Sí, amén, aleluya. Y Él es digno de que nosotros, hermano, hagamos lo que Él nos mande para recibir lo que Él quiere darnos, hermano. Gloria a Dios. Versículo 24 dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Fíjese, hermano. El 24: las hormigas, pueblo no fuerte. Las hormigas, pueblo no, ¿qué, hermano? No fuerte, hermano. Y en el verano preparan su comida. Gloria a Dios. Mire, ¿sí ha visto las hormigas? ¿Usted las ha visto cuando están trabajando ellas? Conforme a su capacidad, ¿no? A veces un pedacito de hoja, puede ser una más grande. Yo he visto unas que llevan unas hojas arrastrándolas, pero son grandes, y ahí la lleva, y otras llevan pedacitos, hermano. Pero alguna la ve sentada ahí, hermano. No. Alguna la ve por allá, a lo mejor adentro de allá de donde se mete, ¿no? Una cuevita, no sé cómo se le nombra ahí, un hormiguero, allá acostada, hermano. No, hermanos, ¿qué tanto nos esforzamos, hermano? Mire, ahora fíjese, recordando la escritura que leímos anterior, hubieras dado mi dinero a los banqueros. Me llama la atención en esta parte, hermano. A veces que pensamos que nosotros no podemos hacerlo solo. Quizá a veces se nos hace mucho, y aunque de verdad es muy poquito lo que el Señor nos manda, a veces decimos: no, es que no lo puedo hacer. Yo he notado cómo las hormigas, hermano, cuando era una hoja muy grande, se acercaba a otra, y luego se acercaba a otra, hasta 3 o 4 hormigas para llevar entre todas esa hoja. ¿Qué le trato de decir con la escritura, hermano? Que si tú crees no poder, hermano, pide ayuda a tu hermano, al pastor, a los ministros. Si tú crees no poder llevar lo que el Señor te ha dado, tú dalo. Aquí estoy, mira, ayúdenme, porque no lo puedo llevar yo. Ayúdenme a seguir o a avanzar o a esforzarme. Pero si me quedo sin hacer nada, si no me esfuerzo. Un ejemplo, las hormigas. ¿Le damos gloria a Dios? Gloria a Y Dios. luego dice enseguida, miren, 26, los conejos, pueblo nada. Esforzado. Los conejos dicen que no son nada esforzados. ¿Y qué, hermano? ¿Dónde edifican su casa, hermano? ¿Se acuerdan qué dice la Biblia de aquel hombre prudente, hermano? ¿Dónde edificó su casa? Sobre la roca, y vinieron vientos, y vinieron ríos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa. ¿Y qué pasó? No se cayó, hermano. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, hermano. Entonces, ¿dónde tenemos que ponernos nosotros, hermano? ¿O dónde tenemos que fundarnos? ¿O dónde tenemos que agarrarnos, hermano? ¿O asirnos? Pues de Cristo, hermano. Si yo no puedo, hermano, Él es el que puede obrar en mí. Mire, la misma Biblia dice, en Isaías 41:10, dice: no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ahí está. Que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, si nosotros nos agarramos de Cristo, Él siempre nos va a ayudar. Él siempre nos va a fortalecer para lograr lo que nosotros no podemos. Sí, amén, aleluya. Pero para eso tenemos que buscarlo en oración, en ayuno, en leer su palabra, en llenarnos de Él, en predicar, en esforzarnos en sus bienes, hermano, que Él nos dejó. Y entonces
vamos a mirar cosas maravillosas y a experimentar cosas gloriosas que va a dar gloria a su nombre, hermano. Amén, gloria a Dios. Pero si no, hermano, pues se levanta como un día normal, mira el cielo, mira los árboles, sale a trabajar, regresa a su casa con sueño, se duerme, se levanta y sin ver las maravillas de Dios, hermano, por no esforzarnos, hermano. Alabamos a nuestro Señor Gloria a Dios. y Salvador Jesucristo, hermano. El Señor es muy sabio, hermano. Recuerdo cómo le dijo el Señor a Moisés, miren, en el capítulo 3 de Deuteronomio. Alabamos a Cristo. ¿Cómo le dijo Moisés, el Señor a Moisés, que hablara a Josué? Si sabe que Josué, según dice la Escritura, no se apartaba del tabernáculo, hermano, era un joven, hermano, esforzado, que estaba cerca de Moisés como su siervo, hermano, y allí permanecía. Mire, no sé si usted, hermano, de veras se haya esforzado, así como para decir, yo no me aparto de ti, Señor, ¿qué más hay que hacer? Si esto hay que hacer, pues voy a hacerlo, y si esto otro también, pues también lo voy a hacer. Hermano, que Dios vea su esfuerzo. Josué era un hombre, le digo, pues que servía a Dios, pero Josué también se desanimaba, como cuando alguien se desanima. Quizá yo, quizá usted, no sé si ha desanimado, ¿no? Y en ese punto, hermano, miren lo que dice el Señor aquí en Deuteronomio capítulo 3. Si quizás estás desanimado, hermano, pues necesitas animarte y esforzarte para hacer lo que Dios nos mande y poder tener victorias en el Señor Jesucristo, y por lo tanto también ricas bendiciones, hermano. Capítulo 3, versículo 27 dice: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente y al aquilón y al mediodía y al oriente, y ve por tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Y dice el 28: y manda a Josué y anímalo y confórtalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él nos hará heredar la tierra que verás. Vamos a Cristo, hermano. Como el Señor, hermano, en su sabiduría y conociendo todo, hermano, lo que va a suceder más adelante. Mira, aquí le está diciendo el Señor a Moisés, hermano, que él no iba a pasar aquel Jordán. Que él estaba diciendo, tú vas a morir. Él iba a morir. Pero le dice, y manda a Josué y anímalo, y fortalécelo, confórtalo. Dice, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Sí? Como era un hombre, hermano, muy apegado a Moisés, sin duda con la muerte de Moisés se iba a desanimar. Póngase a pensar, hermano, como un siervo como Moisés, muy cerca del Señor, con el cual habló boca a boca, hermano, que tenía comunión con Dios, y que él veía cómo Moisés, hermano, tenía bendiciones por esforzarse en Dios, hermano. Y Josué, hermano, digo, muy apegado a él. En el momento que moría, pues no iba a ser muy fácil para él. Por eso el Señor dice, anímalo. Quizá adelante viene un desánimo para ustedes o para mí, y el Señor nos dice ahora por palabra del Señor, anímalo y confórtalo. ¿Pero para qué, hermano? Pues para pasar hasta la tierra prometida, para llegar con el Señor por toda la eternidad. Pues es el propósito, hermano. No quedarnos a media, sino llegar hasta el final, a la tierra que está lejos, ver al Rey en su hermosura, mirar al Señor. Alabamos a Cristo. Capítulo 31 de ahí mismo,
Bendecimos al Señor Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. 31, versículo 7. Fíjese lo que empezó a decirle Moisés a Josué. ¿Sí le dio mandamiento el Señor a Josué, hermano? ¿Se acuerda qué le dijo? Que animara y fortaleciera a Josué, o confortara. Y aquí mire lo que dice. Y llamó Moisés a Josué y díjole, a vista de todo Israel, ¿qué le dijo, hermano? Esfuérzate y anímate. Y ya le dice, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les había de dar, y tú se las harás heredar. Eso fue lo que le encargó el Señor a Moisés, que animara, fortaleciera y esforzara a Josué, para que él supiera y entendiera que tenía un trabajo que hacer para la gloria de Dios, hermano. Ahora fíjese bien, yo podría decirle a usted, ánimo hermano, ánimo hermana, fortalezcas en el Señor, esfuércese y sea valiente. Pero mis palabras, hermano, sin la unción de Dios, son solamente palabras. Pero note bien dónde está el punto principal cuando Moisés le dice esto a Josué. Versículo siguiente, el 8. Y el Señor, ahí está lo maravilloso, hermano. Eso es lo que debe a nosotros, hermano, animarnos y fortalecernos, hermano. No solamente las palabras, hermano, sino que verdaderamente creamos esto, mire. Y el Señor es el que va delante de ti. Entonces, para yo animarme, hermano, bueno, como siervo de Dios, tengo que entender que el Señor va delante. Él va preparando el camino, va preparando la obra, va preparando lo que el Señor me va a mandar a hacer, hermano. Sea lo que sea, hermano, y es donde vamos a ver su gloria, es donde vamos a ver la bendición. Porque si el Señor no va delante de nosotros, hermano, en su obra, en lo que Él nos manda, hermano, así se esfuerce usted y si me esfuerce yo, no vamos a ver nada. Mire, hubo hombres en la Biblia, hermano, del pueblo de Israel que subieron a la guerra y el Señor no estaba con ellos, derrotados, hermano. Pero cuando el Señor decía, vayan, se los iba a entregar en sus manos, porque el Señor iba delante de ellos y obraba, hermano, y venían las bendiciones. Sin el Señor, hermano, no hacemos nada. Ahora, su esfuerzo y mi esfuerzo es muy importante, pero ¿cuándo me tengo que esforzar yo? Cuando el Señor me esté hablando en su palabra a mí, que yo me tengo que esforzar y que Él va a ir delante de mí, hermano. Y Él será contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, no temas ni tengas miedo. Tú sigue, tú haz lo que el Señor te está mandando, porque Él va delante de ti preparando todas las cosas, haciendo lo que tenga que hacer. Por ejemplo, hermano, alguien va a evangelizar, hermano. Si Dios no estuviera obrando ahí en los corazones, ¿cómo podríamos hacer de nosotros, hermano? Su obra es de Él. Pero en su esfuerzo, hermano, que usted haga, que esté allí al pendiente de las almas y que no las deje y que siga orando y clamando y suplicando por ellas, ayudando por ellas, eso Dios, hermano, se lo va a recompensar, y sabe que al final va a ver su gloria, hermano, y va a ver las bendiciones cuando aquella alma se convierta. Mire qué hermoso es cuando una persona, hermano, que usted la conoció al principio, le empezó a evangelizar, hermano, y que esta persona era muy maldiciente, porque no es para mirarnos, solo es para ver la obra de Dios. Porque después ya no la oye hablar aquellas maldiciones y ya ve un cambio en ella. Y si es mujer, de pronto ya le ve la cubierta y de pronto la vestimenta y da gloria a Dios. Óigame, pues, ¿usted cree no es una bendición eso, hermano? ¿Valió la pena el esfuerzo o no valió la pena? Claro, hermano. Pero ¿quién va delante de nosotros haciendo esto?
Y eso es lo que nos tiene que animar, hermano. No, es que si no se convierten, pues si tiene confianza en usted mismo, pues nunca se van a convertir. Pero si yo tengo confianza en el Señor Jesucristo, Él sí transforma y cambia, hermano. Entonces, el ánimo que el Señor nos va a dar cuando Él venga a nuestras vidas o nos anime, es por su palabra y que nos diga que el Señor va a ir obrando. Y yo tengo que esforzarme, porque si ya me está diciendo que el Señor va a obrar y yo sigo sin hacer nada, pues ahí está el asunto, ¿verdad? Ahora, note Josué 1, hermano, capítulo 1. Moisés muere. Alabamos a Cristo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Versículo 1. Aquí el Señor le habla directamente a Josué, como hoy el Señor nos está hablando directamente a nosotros. ¿Sí lo creemos así? ¿Sí nos habla a nosotros o no, hermano? Amén. Claro que nos habla. Entonces hay que poner atención al Señor. Amén. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés es muerto. Él ya murió. Y le dice a Josué: levántate pues ahora. ¿Cuándo le dijo el Señor que se levantara? ¿Cuándo es cuando tenemos que levantarnos para empezar a obrar, hermano? Mire, si yo lo veo hacer lo que el Señor le dice, quizá yo me goce, ¿no? Y si el Señor me ve hacer lo que el Señor me manda, quizá usted se goce. Pero aquí lo importante es que Dios se goce en lo que usted haga, en lo que Él me manda o lo que Él me manda. Porque el mandamiento es de Él. Y a veces oímos las predicaciones de esforzarnos, hermano, y seguimos mañana igual. Y seguimos igual. Y pasan los días y seguimos igual. Y aquí, hermano, no es decir yo mañana, pasado, el lunes, martes, miércoles, Señor, espérame, nomás déjame de... No, hermano. El Señor nos dice como a Josué: levántate pues ahora. Porque hoy es tiempo de obrar, ¿o no, hermano? Entre tanto que el día dura, hermano. Porque viene la noche en que nadie podrá obrar. Gloria a Dios, Santo. Hoy es el tiempo. Amén, gloria a Dios. Hoy es el tiempo de obrar todos, hermano. Como el ejemplo que Gloria puso el Señor con su Santo palabra de es el aquellas Señor hormiguitas. Jesucristo. Todas, mire, todas activas. No había una sola hormiguita ahí acostada o sentada, hermano. Todos obrando, todos trabajando, todos haciendo para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado y su obra crezca, que todo lo que el Señor haga por medio de su palabra, usted esforzando y Él obrando, hermano, para la gloria de su nombre. Gloria a Pero Dios. que podamos ver esas bendiciones, hermano. Si no, pues estamos insípidos. Si somos la sal de la tierra, Es el Señor. somos la sal de la tierra, hermanos. Gloria a Dios, Santo. Gloria a Y Dios. si la sal se vuelve insípida, para nada sirve, sino para ser hollada por los hombres. Nosotros somos el pueblo de Dios, y Él quiere un pueblo esforzado, hermano. Todos, hermano, tenemos que hacer nuestra parte. Todos, conforme a su capacidad. Nadie es más que nadie, hermano. O nadie es más que otro. Es su capacidad, pero haga lo que le mande el Señor. Dios, aleluya. No voy a hacer lo que hizo del talento, y no hizo nada. Y al final, siervo negligente, mal siervo. Ay, Señor Jesús, no considera eso usted. Dios nos ayude, hermano. Levántate pues ahora, le dijo a Josué. Y ya le dice: y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo de la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vas a hacer esta parte que yo te estoy diciendo. Mira, el Señor, hermano, sin Josué hubiera podido meter al pueblo, porque Dios es Dios.
y no nos necesita, no somos indispensables. Pero ¿saben qué, hermano? Que nos quiere ser participantes de su gloria, hermano. Nos quiere ser participantes de los bienes espirituales, de las victorias en el Señor, para que nos podamos gozar como pueblo de Él. Pásalo, tú vas a meterlo, tú vas a hacerlo. Y todavía le dice, mire el 3, dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto de este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta la gran mar del poniente del sol, será vuestro término. La promesa de Dios allí la estaba cumpliendo. Y le dice en el 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y luego le sigue diciendo en el 6: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí le dice así, hermano? Porque tú repartirás este pueblo, o sea, tú vas a hacer este trabajo, tú vas a hacer lo que te estoy mandando. Y si no lo haces, siervo inútil. Josué, si no lo hubiera hecho, pues como un siervo inútil, hermano. Pero como el Señor, mire cómo lo motivaba: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y luego le dice en el 7: solamente te esfuerces y seas muy valiente. Y luego le dice: para de cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Gloria a Dios. Si no hacemos esto, hermano. Pero se está refiriendo al fíjese, porque es muy importante. Quizá pueda ir bien en otras cosas, hermano, pero ahí no se está refiriendo a eso, hermano. Ahí se está refiriendo a las bendiciones que tiene el Señor adelante de nosotros por obedecerle, hermano. En lo espiritual, las victorias, la salvación, la vida eterna, todas estas cosas gloriosas, hermano. Por eso le dice en el 8: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien. Vas a obrar, vas a hacer lo que yo te mando y vas a ver las victorias, vas a ver la gloria, vas a ver lo que yo voy a hacer en el camino, en lo que yo te envío que tú hagas. Si no te apartas, si eres valiente. Y me pongo yo a pensar, hermano, hasta aquí cuando le está diciendo el Señor, hermano, ¿cómo actuaría o cómo Josué, cuando estaba oyendo estas palabras, qué es lo que estaba ahí en su corazón en ese momento? ¿Qué sentía ahí en su corazón? No le puedo decir, pero noto que en el 9 ya no le dice esfuérzate o solamente te esfuerces, sino que ya le manda. O sea, como que todavía no accedía, todavía no daba ese paso de levantarse ahora, hermano. Y por eso el Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces. O sea, ya atrás ya venía diciendo el Señor desde el 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y son palabras de bendición, son palabras del Señor para mi vida, que Él estará conmigo en lo que yo haga para la gloria de su nombre, o en lo que Él me mande. Pero en esta parte, hermano, noto, hermano, que como el Señor le dice, después de todas estas cosas: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Un mandamiento, hermano. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios será contigo en donde quiera que fueres o donde quiera que vaya. Y entonces no te olvides, hermano. ¿Qué hizo Josué? Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campo. O sea, empezó a actuar. Esto, mire, esto se lo comento porque esto que estamos leyendo aquí, hermano, cuando dice el 11, pasar por medio del campo, lo hubiéramos aplicado después del versículo 5. Pero Dios le quería mostrar
en qué se tenía que esforzar, en qué tenía que ser valiente, y que la ley del Señor no se apartara de él siempre, hermano, y que tenía que esforzarse para hacer este trabajo. Alabamos a Cristo. Amén. Y cuando dice en el 10, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campo y mandad al pueblo diciendo: prevenidos de comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para que entréis a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da para que la poseáis. Empezó a hacer, hermano. Sí, quizá estaba desanimado, pero tanto fue el Señor hablándole y diciéndole, hermano, que digo, es tiempo de obrar, es tiempo de hacerlo. Gloria a Dios. Ahora fíjense, hermano, en el capítulo 6, de ahí mismo, alabamos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano. Qué grande es nuestro Dios, hermano. 6:1. Pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. 2. Mas el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Fíjense, hermano, cómo el Señor le dice a Josué, en las cosas que iba a hacer, o lo que había hecho ya empezando a obrar, hermano, aquí se iba a encontrar con una fortaleza tremenda. Pero el Señor dice, mas el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Quién era el que iba delante de él, hermano? El Señor. El Señor, hermano. Ahora, si no hubiera ido el Señor, ¿usted cree que iba a poder hacer lo que hizo aquí Josué, hermano? No. ¿O hubiera visto la bendición tan gloriosa, hermano? Pero cuando él empezó a obrar, él empezó a esforzarse, él empezó a seguir adelante, hermano, él empieza a ver las bendiciones del Señor y le dice: mira, yo he entregado. Y todavía no se lo entregaba, ¿verdad que no? Pero ya el Señor hablaba porque así lo iba a hacer. Él llama a las cosas que no son como si fuesen, hermano. Él obra y él hace las cosas porque es Dios, hermano. Y si él va delante de nosotros, hermano, él va a obrar para que nosotros podamos seguir adelante. ¿Pero cuándo? Cuando nos esforcemos, hermano. Gloria a Dios. Si no nos esforzamos, no vamos a poder ver muchas bendiciones que el Señor tiene, hermano. ¿No ha habido usted algún hermano por ahí cuando se goza así, que el Señor lo bendice en algo, hermano? ¿Y qué siente usted? ¿No quisiera sentir lo mismo usted? Hay hermanos o hermanas que he visto que pasan y que, ay, mira qué bendiciones, hermano, y yo confío en el Señor porque me hizo esto y hizo esto otro, y gloria a Dios, y muy gozoso. Ay, Señor, nos ayuda a esforzarnos también para experimentar eso. ¿Por qué a Dios nada más le da uno de sus bendiciones? Pues no. ¿A quién se lo va a dar? Al que se esfuerza. Es cierto, hermano, a que se esfuerce, a que se esfuerce. Dice el versículo 3: cercaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haré 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno del carnero, así como oyeres el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad, ¿qué pasará, hermano? Fíjese nada, hermano. Mire, era una cosa tan sencilla. ¿A poco no era muy sencillo esto que tenían que hacer, hermano? No les dijo el Señor: miren, vayan y tráiganse unos troncos grandes, agárrenlos y le van a pegar a esa fortaleza y hasta que la tumben. No, hermano. Era poco lo que les estaba mandando el Señor, hermano. Pero si alguien, no, ¿y para qué le damos vueltas ahí? No, yo no. Es un mandamiento de Dios lo que les estaba diciendo, hermano. Y lo tenían que hacer. Porque si no, ¿cómo iban a ver la bendición de Dios, hermano? Hay cosas, hermano, que el Señor nos manda. No, es que no, esto ni para qué. No lo menosprecie. No lo tenga en menosprecio. Es la palabra del Señor, hermano. Y son mandamientos del Señor.
Y estos mandamientos, hermanos, si usted y yo los hacemos, vamos a ver las bendiciones que el Señor tiene, como en este caso. Alabamos a Cristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer un poco más adelante, hermano. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no daréis grita, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces daréis grita. El arca del Señor dio una vuelta alrededor de la ciudad, y viniéronse a Israel, en el cual tuvieron la noche. El 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carneros, dice, fueron delante del arca del Señor, andando siempre y tocando las bocinas, y los armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca del Señor, andando y tocando las bocinas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volviéronse al real o al campamento, y de esta manera hicieron por 6 días, que es el mandamiento que el Señor les había dado. 15. Y al séptimo día se levantaron cuando subía el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente en este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: da grita. Y luego ya fíjese lo que declara él, que el Señor le había hablado, hermano. Porque ya el Señor le había dicho, ¿o no, hermano? Porque el Señor os ha entregado la ciudad. Gloria a Dios. Y lo dice: mala ciudad será anatema al Señor, en ella todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estuvieran en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna de las cosas del anatema, porque no hagáis anatema en el campo de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y vasos de metal y de hierro sea consagrado al Señor, y vengan al tesoro del Señor. Entonces el pueblo dio grita, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dio el pueblo grita con gran vocerío, y el muro, ¿qué pasó, hermano? Se derrumbó. A plomo, dice esta versión. Cayó a plomo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y la tomaron. El Señor irá delante de ti, derribando toda muralla, todo lo que te quiera impedir, para que tú veas la bendición que tiene adelante. Pero ¿cuándo? Si Josué, hermano, cuando le digo, mira que te mando que te esfuerces, no, yo no. El Señor pone a otro, hermano, y ese va a ver su bendición. Y Josué, por no haber querido, pues no recibió esta bendición. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? Amén. Gloria a Dios. Pero como si se esforzó, como si se animó y empezó a poner por obra lo que el Señor le mandaba, ¿qué pasó ahí, hermano? Empezó a ver. No, y esto es una de las cosas, hermano. Hay muchas cosas que Josué pudo ver, hermano. Cuando la guerra en el capítulo 10, hermano, cuando el sol se detuvo y la luna también, hermano. Y no, o sea, son cosas gloriosas, hermano, que pudo ver Josué. Y no, estuvo en la guerra, y hasta que no vencieron y no ganaron, entonces volvió el tiempo a continuar, hermano. Se detuvo el sol y la luna, porque Dios obra en su siervo. Amén. Dios obra en su pueblo, hermano. Gloria a Dios. Alabamos a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Él va a hacer cosas maravillosas, pero ¿cuándo? Cuando nosotros nos esforcemos. Bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Vaya ahí al capítulo 28 de primer libro de Crónicas. Bendecimos al Señor, hermano, porque Él es bueno. ¿Cuántos nos vamos a esforzar, hermano? Pero que sí sea notorio, porque es importante que sea notorio que de verdad se está esforzando, y me estoy esforzando, porque pues es donde vamos a ver las bendiciones del Señor. Mire, sabe que la palabra de Dios es para la eternidad, ¿verdad? Sabe que Él confirma a su pueblo para la eternidad, hermano, su reino para la eternidad,
nos dice la misma palabra de Dios que Él nos hizo reyes y sacerdotes, hermano, para nuestro Dios. Hermano, Él tiene planes para la eternidad, para lo eterno. Bendito el Señor Jesucristo. Y esto se lo menciono por lo que vamos a leer aquí. Miren, capítulo 28, versículo 6. Amén. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará casa y mis atrios. Y lo dice: porque a este me he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Fíjese, hermano, que Él nos haya escogido para un propósito, hermano. Qué maravilloso. A Salomón se le escogió para edificar casa, hermano, al Señor. Ahora mire lo que dice el 7. Note muy bien, detenidamente. Asimismo, ¿qué dice, hermano? Yo confirmaré su reino para siempre. Claro, pues en Cristo, ¿no? Eso es realmente al que está refiriendo ahí. Pero en Salomón iba a haber bendición, hermano. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre. Pero ¿qué dice enseguidita, hermano? Si él se esforzare. Ahí está el punto, hermano. Ahí está el punto. Sí, si Él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis juicios, como en aqueste día. Si Él se esfuerza a hacer esto, yo lo voy a confirmar hasta la eternidad. Si Él se esforzare. Si nosotros nos esforzamos, hermano, veremos las bendiciones de Dios. Dice el 8: ahora pues, delante de los ojos de todo Israel, congregación del Señor, y en oídos de nuestro Dios, guardad y inquirid todos los preceptos del Señor vuestro Dios, para que poseáis, ¿qué, hermano? La buena tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos después de vosotros. ¿Cuánto tiempo, hermano? Perpetuamente. Y dice el 9, hermano: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, fíjese, y sírvele con corazón, ¿cómo, hermano? Perfecto, y con ánimo voluntario. Gloria a Dios. Esto es importante, hermano. No que se nos haga una carga, no, no, hermanos, con ánimo voluntario, hermano, porque es para el Señor. Alabamos a Cristo. Porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿qué hay, hermano? O en otras palabras, si tú te esfuerzas a buscar al Señor y a buscar sus bendiciones, las vas a hallar, hermano. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Ahora mire lo que dice el 10. Mira pues ahora que el Señor te ha elegido. O sea, considera esto, hermano y hermana, amén. Para que edifiques casa para santuario, esfuérzate. ¿Y qué, hermano? Esfuérzate. Entonces, cuando se va a notar, hermano, en nuestro esfuerzo, ¿qué es lo que cómo se va a notar que me estoy esforzando? Haciendo las cosas. ¿Sí, no? Pues no. Versículo 20. Y dijo más David a Salomón, su hijo. ¿Qué le dijo? Anímate, ¿y qué más? Y esfuérzate, ¿y qué más? Y ponlo por obra, o manos a la obra. O sea, ponte a actuar, ponte a hacer lo que el Señor nos manda, amén. No temas, ni desmayes, porque esto es lo importante, hermano, porque el Dios, el Señor mi Dios, será contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Él no va a dejarnos mientras que nosotros estemos edificando para la gloria de su nombre, hasta que terminemos su obra, hermano, en este mundo. Porque Él nos ha dispuesto a hacer algo en este mundo para la gloria de su nombre. Esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla. Alabamos a Cristo, hermano. Esfuérzate y esforcémonos por las ciudades de nuestro Dios. Y haga el Señor lo que bien le pareciere. Él va a obrar en lo que bien le pareciere. Y usted va a ver las bendiciones. Va a decir:
gracias Señor, valió la pena el esfuerzo. No entierre el talento, no lo esconda. Esforcémonos para que Dios sea glorificado. Gloria a Dios. ¿Cuánto? Pues conforme a su capacidad, pero